Entonces vamos a dar inicio a la siguiente actividad y como pueden ver, pues aquí está una charla muy especial llamada Casos de la vida irreal, mujeres en la ciencia ficción. Participan nuevamente Alena Sidorova, Marina Gavito, que se las presento. Marina Gavito es maestra en literatura hispanoamericana por la UAP, cuenta con la especialidad de literatura mexicana del siglo XX en la UNAM. Sus estudios de grado e investigación se enfocan en la ciencia ficción mexicana. Ha publicado en antologías de ciencia ficción como Camote Poc de 2024, Jalisco Visionario, también en 2024, y Mundos en Colisión, volumen 2, en este año. También participó como jurado en la antología Lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2024 y en el Premio Nacional de Novela de Ciencia Ficción de la Universidad de Sonora este año. Ha publicado cuentos en Zarape de Neón y en la antología Jalisco Visionario. Pues bueno, ella es Marina Gavito y nos acompaña también Anaís Ornelas, quien creció en la monstruosa Ciudad de México. Es maestra en estudios fílmicos por Cambridge University. Actualmente está por terminar una tesis de doctorado sobre los roles de género y la afectividad de las narcotelenovelas de Colombia y México en Sorbona. Además, pues tiene múltiples publicaciones también en revistas. Está en el número 2 de Sofón, está en el número 7 de Colectivero, que anda por acá. Está, por supuesto, en la antología Mundos en Colisión, entre otras. A Alina ya la presentamos para los que se están integrando. Ella es escritora, docente, psicóloga, creadora del podcast narrativo La Maquinaria de Ananqué, 2 novelas juveniles interactivas y el juego de rol Buenos Vecinos, docente y psicóloga en la Universidad América. Entonces, bueno, nos falta Gaby Andrade, que nada más les leo su versión corta porque tenemos una versión muy larga de la semblanza aquí. Entonces les leo la versión corta. Gaby Andrade es escritora y docente. Estudió estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cursó el diplomado de creación literaria Javier Villaurrutia del IMBAL. Su obra ha sido publicada en plataformas muy diversas y ha colaborado con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México e impartido talleres y clases en la UNAM, en el CCH Naucalpan y la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Fondo de Cultura Económica. En 2025 fue seleccionada como becaria FONCA de novela en la categoría de jóvenes creadores y para la página dorada en el programa Under the Volcano para una residencia en Tepoztlán. Entonces, bueno, en cuanto llegue se integrará y mientras tanto, pues le cedo la palabra a las que se van a integrar en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mical. Muy bien, pues vamos a hacer algunas preguntas a estas increíbles autoras que nos acompañan el día de hoy para escuchar diversas perspectivas, ¿no?, sobre lo que es trabajar como autora pues, en la parte de ciencia ficción. Y la pregunta con la cual me gustaría empezar, que es una pregunta controversial, así que espero que no se nos peleen tanto. Entonces, la pregunta con la cual me gustaría empezar en lo que Gaby, bienvenida Gaby, va llegando y se va sentando es… ¿qué es en sí la ciencia ficción para ustedes? O sea, ¿ustedes cómo definen la ciencia ficción? Yo y aquí, a ver, nada más no se vayan a pelear. Que empiece la teórica. La teórica de la… Ay, ya sé de yo porque te va a quedar grabado, ¿no? Bueno, ay, qué barbaridad. Sí, bueno, para mí y lo que siempre he representado y como esta idea, yo soy como muy contraria a lo que siempre dicen de que es sobre el futuro. Para mí siempre es como una crítica al presente, una clave también para hablar sobre los problemas de la humanidad y de una manera bastante como creativa y bastante reflexiva. Ayer estaba viendo esta película que acaban de subir a Netflix del diluvio y cuestiona mucho cómo generar las emociones, ¿no? Y está en clave de ciencia ficción. Y me parece que es eso, la ciencia ficción, cuestionar como qué son las emociones humanas, cuáles son nuestros problemas, pero agregarles como estos elementos como del futuro, estos elementos científicos, toda esta maquinaria. La película está muy bonita, no se las voy a spoilear porque apenas salió ayer. Pero me parece como muy propio que hacer el uso de recursos no científicos, de recursos filosóficos, de elementos que están en la ciencia para podernos reflexionar como seres humanos. A mí me parece que va más para allá la ciencia ficción, más que decir que habla del futuro, creo que habla de nosotros en el presente y de nuestras preocupaciones como seres humanos con estos elementos que la están rodeando.
Aquí tengo otro micrófono. Pues sí, yo concuerdo totalmente con Marina. Yo no pienso mucho en estas cuestiones. De hecho, ya se me ha cuestionado por lo mismo. Porque yo pienso que antes que nada para mí es más un modo estético que un género. Y realmente me interesa más como atmósfera y como ciertos tópicos, ciertos aspectos visuales de la ciencia ficción y no tanto como categoría. Y creo que pues el panorama va mucho hacia allá, que la gente, o sea, que haya resistencia o no, pero es verdad que hacia allá se está moviendo la brújula. Y como dice Marina, lo que más me interesa de la ciencia ficción pues es la emoción que puedes generar con ese modo estético, ¿no? Y muchas veces para mí, al menos como yo estudié todas las humanidades posibles y ninguna ciencia, siento que no, pues sí, mi mente no se va a esas como aristas de, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo sucedió? ¿Pero cuál es como la justificación detrás, no? Aunque sí he llegado a preguntarle cosas a amigues científicas y sí se me hace interesante escucharles y escuchar lo que piensan de lo que yo escribí, pero al final para mí pues cuenta más la lógica interna de mi historia y si funciona bien que si realmente tiene algún tipo de fundamento. Entonces sí, creo que no soy como la persona más adecuada para esta pregunta, pero se me hace muy interesante y también se me hace interesante que haya debate, ¿no? Y que haya resistencia contra esta como laxitud de la ciencia ficción. Bueno, siempre son temas complicados los de los géneros, porque pues para mí son marcos de interpretación en realidad, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido, depende mucho tu profesión, cómo lo entiendes. Y desde mi punto de vista como latinoamericanista, para mí la ciencia ficción pues es una herramienta que me ayuda a resaltar cuestiones críticas, ¿no? O sea, porque es un género que viene con toda la cuestión crítica desde el inicio. ¿Por qué? Porque podemos llevar una lógica al extremo, o sea, yo la aumento, y entonces termino criticando algo que está pasando ahorita, o llevando un fenómeno que está pasando ahorita a otra situación, ¿no? A una alegoría en realidad. Entonces, yo entiendo así la ciencia ficción, porque yo la creo así, pero pues volvemos a lo mismo, son marcos. La manera en la que tú entiendes, en la que tú logras entender tu propia obra o la obra de los autores y en ese sentido interpretarla, pues va a cambiar mucho de acuerdo a lo que estás buscando, de acuerdo a lo que te interesa, ¿no? Quizá una cuestión de impacto visual puede ser interesante para algunos autores, ¿no? O sea, cómo construir estéticamente y en ese sentido cómo meter a la atmósfera, cómo causar este extrañamiento en el lector. Para otros autores, pues como yo, pues les puede interesar lo crítico, lo social, ¿no? O sea, porque de hecho, pues yo en realidad estoy enmarcada desde las ciencias sociales, ni siquiera desde pues ciencias duras. Entonces, hay otros autores que no, que lo van a considerar desde las ciencias duras. Entonces, todo depende cómo estés, en qué estés interesado, qué te está moviendo, ¿no? Mostrar, qué es lo que quieres develar con ese género. Muy bien, y aquí justo va surgiendo como nuestra siguiente pregunta, que ya mencionan un poquito de ello, que es, ¿qué tanta ciencia hay en la ciencia ficción que ustedes escriben, ¿no? Y si es mucha ciencia, ¿qué tipo de ciencia, qué tipo de ciencia es la que están trabajando? Y no sé si Anaí, si quieras complementar un poquito. Puedo empezar porque seré breve. Nada, no hay nada de ciencia en lo que yo escribo. No, es broma. Sí hay, por supuesto, yo los llamaría como experimentos de pensamiento más que de ciencia. Mucho sobre la memoria, sobre el tiempo, sobre qué significa, sí, como, pues como el recordar puede ser también una tecnología, pero más cosas así, ¿no? No diría que nunca, a ver, estoy pensando, yo creo que lo más que he investigado fue el cuento que está en Mundos en Colisión, que se llama Teoría de los Universos Fecundos, pues es una teoría que existe de verdad
y la estuve investigando mucho, pero no macheaba con mi historia, entonces lo cambié y solo conservé el nombre, que me parece, o sea, creo que es un nombre muy bonito, me gusta su capacidad evocativa, pero en realidad la teoría era completamente otra cosa que lo que yo quería decir. Y como nadie conoce realmente esa teoría, creo, bueno, al menos no, no entre mis lectores, pues dije como, bueno, yo me invento lo que yo quiera, ¿no? Pero sí, creo que de mi lado lo doblo mucho, ¿no? Hago un poco lo que yo, pues sí, lo que yo quiero, y después me hago un par de preguntas sobre si eso va a hacer eco con lo que la gente piensa de esa cuestión en la realidad, pero nada más eso diría de mi lado. Ok, bueno, es como un poco raro porque sí hay ciencia. Por ejemplo, el cuento que está ahí es sobre pues agricultura y todo lo que involucra el proceso de cultivo. Parece como muy sencillo que te dicen, ay, echas una semilla y crece. No, cuernos, o sea, tienes que hacer un montón de cosas y tienes que estar revisando pH, y tienes que estar viendo que tenga nitrógeno y aprendes muchísimas cosas de química mientras estás aprendiendo a tener un huerto y a evitar plagas, porque si no te das cuenta en un momento se te murieron tus lechugas. Entonces, mucho de eso es como parte de esa ciencia que yo vivo como en el momento cotidiano, porque es parte de la vida de tener un huerto o de cuando tenía un huerto. Y como quería plasmarlo ahí, no está tal cual como, no hay una receta ahí para cultivar lechugas, pero sí está como este aspecto científico. Y otro que tengo, también tiene como esta idea como, sí está la tecnología y está la ciencia, pero pensada también como un poco más hacia la teletransportación, hacia este asunto de la transmigración de almas, que también van un poco esto de las almas con asuntos filosóficos, pero un poco en la clave de Matrix, ¿no? Y esta idea de condensar la memoria y poderla trasplantar a otro cuerpo. Entonces sí hay como estos elementos científicos que en algunos casos no son tan rigurosos, porque pues todo ese asunto de la teletransportación y de guardar memorias de las personas no es algo tan hacia allá, pero sí también tiene como estas cosas como se consideran como cosas básicas de química, de ciencia, que me gustan y que pensé que eran como posibles, ¿no? Y que ni siquiera necesitaba yo como extrapolarlas tanto. Bueno, yo creo que yo ya me spoileé sola. Pero pues sí, yo estoy pensando en general las obras desde las ciencias sociales, o sea, ya es incluso de formación profesional. Yo empiezo a pensar en tecnología, yo empiezo a pensar cómo esa tecnología está afectando socialmente, yo empiezo a pensar en capitalismo y modernidad. O sea, es un poco complicado salir de ese marco para mí. Entonces, en general, cuando yo pienso todos estos temas de la ciencia ficción, justamente los estoy pensando desde ese punto de vista. Entonces sí, en mis cuentos muchas veces retomo tecnologías, pero más desde un punto de vista de, bueno, ¿esto cómo afecta, no? O sea, ¿cómo afecta al personaje, los personajes, el mundo de los personajes que tengo? Muchas veces pues sí he tenido que acercarme a gente que sabe de ciencias, ¿no? Así a decir, oye, no estoy diciendo una tontería, ¿no? O sea, creo que en uno de mis primeros cuentos así, de antaño, creo que puse una radio en el espacio y me dijo un primo me dijo, no hay aire en el espacio. O sea, Gaby, esto no es posible, ¿no? O sea, entonces, pues obviamente son cosas que uno no piensa en ese momento, ya después te da risa y lo cambias, pero pues sí, o sea, en general yo lo pienso desde ese marco. Bueno, de la misma manera, no, más allá de la ciencia, creo que algo que menciona ahorita Gaby que es muy importante es el tema de las problemáticas, ¿no? Y el tema de las perspectivas y visiones que vamos a tener en la parte de la ciencia ficción. Entonces, me gustaría preguntarles también si es que ¿qué problemáticas o qué perspectivas para ustedes han sido las principales que abordan dentro de su obra? Y si consideraron ustedes que esas problemáticas se alinean o más bien divergen de lo que es las miradas tradicionales en la ciencia ficción. No sé si quieras empezar, Marina. ¿Y yo por qué? Te tocó la difícil. Bueno, de hecho, trato o siempre, es como extraño porque sí me propuse mucho que las protagonistas de mis obras fueran mujeres y trato siempre que sean mujeres.
Y es como esta perspectiva de, bueno, necesito que sean, porque cuando leías ciencia ficción, pues casi siempre son hombres los que están llegando al espacio. Estoy pensando mucho en La mañana verde de Ray Bradbury, que es un señor que tiene que ir sembrando los árboles, y siempre son hombres, ¿no?, los que están haciendo las cosas. Y en ese punto, como parte como de este crecimiento dentro de conocer el feminismo y la literatura de mujeres, sí busco que sean protagonistas. Y como problemas o situaciones que también a mí me resuenen, que creo que ahí va la experiencia, ¿no?, de lo que yo vivo. O sea, escribo de mis gatos, de mis plantas, de esas cosas como que intrínsecamente son mías y que son pues de lo que yo estoy viviendo, que a veces tengo como una vida muy ultra señora de los 50, porque sí soy como de, ay, voy a hornear, voy a cuidar el huerto y los gatos, ¿no? Entonces, sí de pronto doy esos giros, pero es parte, ¿no?, como de poner eso ahí. Y me interesa también que mis protagonistas tengan como esta mirada de que ellas pueden hacer las cosas, de que pueden existir. Y pienso también como a quienes me gustaría leer en ese momento, ¿no? Entonces trato que sea como en esos lugares. Y también no es tanto como con la tradicional, sino con el canon en general, que es el anglosajón. Sí, esta perspectiva de cómo es tener ciencia con nosotros, ¿no? Y cómo nosotros vivimos y exploramos la ciencia y cómo sucede en Latinoamérica, ¿no? Más allá de también como estos relatos que se fueron anclando como muy cyberpunks, y busco como irme hacia otros lados, un poco más como en la esperanza y todo eso. Bueno, yo creo que sí cambia el punto de vista, porque yo no me imagino escribiendo un piloto súper machote diciendo vamos adelante por el espacio, ¿no? O sea, yo creo que vería difícil que yo tuviera un personaje así, ¿no? Entonces, creo que en realidad mis personajes siempre están bastante rotos y siempre son de comunidades vulnerables, o sea, o son jóvenes, o son mujeres, o son LGBT, o son, ¿no? O sea, porque pues además una de las cosas que a mí me interesa es cómo estos procesos de tecnificación también van dejando vulnerables, ¿no?, a ciertos sectores. Entonces trabajo mucho, por ejemplo, con temas como muchachos y el mundo laboral, y cómo pues cada vez va siendo más complicado, ¿no? Cuestiones también que tienen que ver con el cuerpo, mujeres y tecnología, o sea, temas que se considerarían típicos de mujeres, pero cómo los atraviesa la tecnología, la tecnificación, ¿no? O sea, todo eso pues son cosas que he estado trabajando. Entonces, creo que sí hay un cambio de punto de vista, en el sentido de que pues a uno le interesa hacer el cambio de punto de vista, ¿no? O sea, no solamente es como, soy mujer y lo hago, sino realmente hay una enunciación en ello. Sí, bueno, creo que concuerdo con mis compañeras. Yo escribo mucho con Gaby y nos leemos mutuamente mucho, y sí siento que escribiendo con ella pues me he interesado por cosas que a lo mejor antes no me interesaba tanto escribir, sobre todo pues sí, problemáticas sociales. Y también creo que ¿cómo decirlo? Cuando yo empecé a escribir más en serio, o empecé a escribir cuento, fue no justo, pero después de que empezaron, bueno, que hubo como estas marchas muy masivas contra los feminicidios, justo antes de la pandemia, que pues todo eso como que se dejó un poco de lado en la agenda. Y, por ejemplo, el cuento que está en ese colectivero es sobre el trauma de cómo lidiar con el trauma de los feminicidios, ¿no?, en un país como el nuestro. Y el cuento que está en la antología es sobre el silencio que hay ante la cultura del incesto en México, ¿no? Entonces, como que yo siento que es muy raro que como mujer no escriba sobre un tema que tenga que ver con pues lo que uno experimenta en una sociedad como la nuestra. Y al mismo tiempo, pues siempre hay, creo, una preocupación de todas, no sé, de mis compañeras acá, pero creo que sí,
de estar encasillada en ese rubro, ¿no? De que todo lo que tú escribas pues tenga que ser sobre una problemática que tenga que ver o con violencia sexual o con la maternidad o con, sí, pues el cuerpo femenino, ¿no? Pero es muy difícil como sortear esta contradicción porque pues tampoco lo puedes dejar del todo de lado, ¿no? Entonces, y ahorita que Gaby dijo que no iba a escribir, bueno, que no se veía escribiendo un piloto machote, etcétera, yo siempre tengo ese problema de que mis personajes masculinos están como muy desdibujados, ¿no? Siempre me lo han dicho, porque realmente pues no son centrales nunca a nada de que yo escriba, pero me cuesta mucho hacerlos tangibles sin ser centrales, ¿no? Y como que no me interesan y pues si no me interesan a mí no le van a interesar al lector, ¿no? Entonces eso también creo que es algo que es una trampa de esta perspectiva femenina que, o sea, por un lado pues es lo que me funciona y por otro lado es difícil como compaginar eso con pues que tú quieres que te lea al final un público amplio, ¿no? Pero bueno, algo que también quería añadir es que, aunque creo que nunca he escrito un personaje masculino principal, creo que sí es un ejercicio que me gustaría hacer, ¿no? Porque pues en la historia de la literatura los hombres han escrito siempre personajes femeninos, no sé, Ana Karenina, etcétera. Y no todos lo han hecho tan mal, entonces creo que hay algo ahí como una exploración que se debería hacer como en taller. Porque sí es interesante pensar en... Yo muchas veces pienso como en este panorama que tenemos literario hoy en día, más allá de lo especulativo, está lleno de mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes que están escribiendo sobre cómo es ser una mujer en sus 20s, en sus 25, 30, etcétera. Y yo pienso, ¿qué tienen los hombres? O sea, los hombres pues tienen señoros, ¿no? Como los señoros de la literatura. Pero, ¿qué otras narrativas tienen, no? Fuera de Zambra, como que no se me ocurre nada. Y siento que ahí hay un nicho interesante de escritura que, pues también revisitar las masculinidades desde lo femenino podría ser algo, pues sí, nuevo entre comillas. Pero bueno, ya me fui un poco por las ramas. Ya voy a dejar que sigamos con las preguntas. No, creo que son aportaciones muy importantes porque de hecho nos lleva un poquito a lo siguiente, ¿no? Si bien ustedes ya comentan un poquito lo que hacen ustedes, ¿no? También me gustaría preguntarles, por ejemplo, dentro de esto que comenta Anaís, ¿no? O sea, del tipo de personajes, ¿no? Tal vez de las problemáticas que se abordan, si sienten que más allá, o sea, que hay como una diferencia o diferencias marcadas entre ciencia ficción escrita por autores y escrita por autores en cuanto a las problemáticas que se abordan, en cuanto al tipo de escritura, ¿no? En cuanto a todo eso, ¿no? O sea, si es algo que pensarían que es importante también, si deberíamos hacer esa distinción o poner la atención a esas como variaciones, ¿no? Entonces, no sé si quieras empezar, Gaby. ¿Qué opinas tú de si hay diferencias entre la ciencia ficción escrita por autores, autoras y autores con una X, ¿no? Bueno, yo creo que si hay alguna diferencia es porque le interesa, ¿no? A la autora, sí. Es que, o sea, yo creo que si hay alguna diferencia es porque a la autora le interesa, ¿no? O sea, le interesa la exploración de algún tema, hay alguna cosa que le llama la atención, hay alguna cosa... Porque, pues, en realidad, me parece que, pues, una autora puede perfectamente hacer una serie de relatos que hablen sobre cosas que no necesariamente tiene que ver la experiencia de mujeres, que es lo que dejan ahí siempre, ¿no? O sea, como que siempre es como encasillarte así de, no, es que eres mujer, entonces tienes que escribir sobre estos temas. Y no, o sea, yo creo que en realidad las autoras sí pueden hacer exploraciones muy diversas, pueden entrar, por ejemplo, a temas filosóficos, ¿no? O sea, Marina nos está hablando de que también ella está tomando cuestiones como la transmigración de almas, que pues eso no creo que tenga exactamente que ver con feminismos, pero que sí se mencionan, pues es justamente porque hay un interés en generar ese punto de vista o generar ese cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, para mí es así y bueno, si debe ponérsele atención o no, pues las obras son puntos de articulación entre muchos lectores con muchos puntos de vista y muchos intereses, entonces más bien ahí dependerá del lector, ¿no? Dónde está conectando con tu obra o no.
Ok, bueno, así como teóricamente sí hay una diferencia entre la escritura de hombres y de mujeres, pero eso no quiere decir como que ninguno de los dos pueda escribir sobre el otro o no entiendan los temas. Tal vez hay como variantes de perspectivas y como de enfoques. Y creo que el ejemplo más grande es Yggdrasil y el de la anémona con Rita Indiana, la novela que es bueno, las dos son como unas historias muy similares de como muy cyberpunk, muy del mar, pero en Yggdrasil el cuerpo femenino es muy, muy maltratado, pero también como gratuitamente. Y en la de Rita Indiana, el cuerpo femenino también sí sufre como estas agresiones, pero no es de manera gratuita, sino también como para avanzar, para que como esta experiencia de que el mundo es el que le agrede, pero no como para recrearse. Entonces sí también van como las perspectivas. Yggdrasil sí cuando lo leí se me hacía como muy, muy terrible, pero Rita Indiana tiene como otra perspectiva acerca del cuerpo y todo esto. Sí es posible encontrar estas diferencias, pero también no creo que sea tan necesario como enfocarnos en buscarlas. Hay autores que nos pueden dar como aportar cosas, pero incluso puedes encontrar autoras como muy atrás que están replicando como ciertos estereotipos, incluso hoy en día que replican estereotipos. Entonces, pues depende mucho ahí como del interés, ya es como un poco más de investigación, quién o qué es lo que quieras buscar dentro de las obras. Pero sí hay autoras que sí son marcadamente las temáticas sobre la mujer y hay otras que pues no tratan como de un poquito de disolverlo, que ya no es tan frecuente, que creo que eso es un poquito más hacia atrás en los 90s y hoy en día sí es más abierto, pero sí hay esta diferencia y supongo que en algunos casos pues depende también como del enfoque que estén dando a las obras, no todas las obras tienen como que ser necesariamente no hacer este llamado. Entonces ahí, hasta ahí. Sí, concuerdo. Ok, Anaís está de acuerdo. Maravilloso. Aquí justamente. Claro. Aquí recordé justamente una anécdota, ¿no? De que Robert Heinlein decía que la escritura más masculina que había encontrado era de James Tiptree Jr., siendo James Tiptree Jr. famosamente una mujer que escribía bajo un seudónimo masculino. No me parece que trabajaba para la CIA, una cosa así ella. Entonces no quería que se conectaran esas dos partes y después, bueno, creo que no siempre es tal vez algo tan evidente, ¿no? O algo que donde al ver la escritura nos basamos más en estereotipos o ideas, ¿no? Es decir, tiene más emociones, tiene más enfoque en la parte de género, ¿no? Y bueno, en relación a eso también podríamos preguntar un poquito de qué autoras, ¿no? O sea, ahorita qué autoras, digo fuera de las aquí presentes, ¿no? Que son las que les parecen más recomendables, que son las que más les han gustado, más les han impactado en el mundo de la ciencia ficción moderna. Entonces, no sé si quieras empezar, Anaís. Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero creo que era ¿cómo puedo expresarlo? Mucho de lo que se está trabajando hoy en día en muchas partes del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en otras latitudes de países que históricamente han sido minorizados en el canon literario y así. Yo lo encuentro, no digo que todo mundo se inspire de ella literalmente, pero yo veo mucho de eso en Octavia Butler. Creo que sí es como una escritora muy fundacional y que muy visionaria, además, con una historia de vida increíble, ¿no? Que eso siempre a los escritores también nos gusta romantizar, obviamente. Entonces, pues sí, para mí es como la persona que uno no puede no leer, pues es ella. Me gusta mucho, bueno, sí es ciencia ficción porque hay viajes en el tiempo, supongo. Su novela Parentesco me parece como un gran triunfo literario. Tal vez no la más conocida, pero una novela que explora qué significa ser libre, una cuestión que va más allá del género, pero que tiene mucho que ver con ser mujer también. Y si no, pues yo, o sea, siempre como buscando uno siempre busca un poco como en qué rubro se quiere como meter o como hacia qué carrera uno se quiere dirigir. Y creo que aquí en México tenemos pues muchas mujeres escribiendo literatura especulativa, también en América Latina. A mí me gusta mucho Liliana Colanzi porque pues justo no sé, su obra no busca meterse en una categoría específica, sino que pues ella escribe lo que ella escribe y deja a los demás lidiar con ello.
Y pues como a muchas aquí, también me gusta mucho Gaby Damián, que me parece que es una escritora que realmente busca como innovar mucho con la forma, lo cual también es interesante porque históricamente en literatura pues siempre, bueno, no siempre, pero han sido principalmente los hombres quienes han tenido ese permiso de innovar formalmente o de experimentar con la forma, ¿no? Y pues hay muchísimas más, pero no quiero tampoco como robarme todo el tiempo en decir ejemplos, entonces creo que voy a dejarla a mis compañeras y si falta algo, añado después. Muy bien. No sé si quieras continuar, Gaby, para variarle algo. Bueno, para mí, bueno, obviamente Octavia Butler es como de cajón, pero digo, para ubicar a otra autora, pues a mí me gusta Margaret Atwood, o sea, porque además ella logra cambiar un género que se considera plenamente masculino, que pues es justo el de la distopía, ¿no? Y era considerado así como pues el terreno de lo social, el capitalismo, ¿no? O sea, todos los temas masculinos, pues eso era la distopía. Y de repente ella logra darle un viraje pues que resulta muy interesante. Entonces creo que en ese sentido pues es una autora que vale la pena mencionar. Y suscribo con que yo sí recomiendo a Gaby Damián. Voy a hacer un Twitter así, que se llame Yo sí recomiendo. O sea, un fan club. Sí, o sea, yo sí creo que las obras de Gaby Damián también están haciendo un cambio interesante, porque pues además sí justo está tomando estas perspectivas de lo femenino, ¿no? De todo este tipo de cuestiones y las está cambiando. Quizá también, pues no sé, ahorita hay una experimentación muy grande de autoras, entonces es como un panorama vasto justo en este instante, y yo espero que lo que veamos sea justamente que se empiecen a definir en los siguientes años, porque, pues, por ejemplo, aquí tenemos a Mical, ¿no? También, que está publicando constantemente, tenemos a Marina, tenemos nosotras, o sea, tenemos un panorama donde yo siento que hay un montón de autoras que están lanzando apuestas y que, pues, además esas propuestas van a empezar a tener raíz, ¿no? En los próximos años, entonces, que bueno, creo que me desvié horriblemente, pero… Todo muy bien, todo muy bien. Okay. Bueno, así de, aparte, siguiendo con Gaby Damián, a mí me gusta mucho, o sea, yo le hice una tesis porque me gusta realmente mucho su obra. Ese es el nivel que espero algún día alcanzar, que le guste yo a alguien tanto que decida dedicarme a una tesis. Pero bueno, sí. También Margaret Atwood para mí es como muy interesante, pero creo que la que resuena mucho en mí es Angélica Gorodischer. Cuando yo leí Trafalgar fue como de, wow, o sea, aparte es divertidísimo porque es un señorcito que va y toma su cafecito y viaja al espacio. Y fue como un momento que dije, esto me parece mucho más cercano y más divertido, porque aparte es en Rosario, Argentina, una ciudad chiquitita. Y también Rita Indiana, o sea, para mí cada vez la leí y dije, ¿qué es esto? O sea, está increíble porque le da una vuelta a cyberpunk que jamás había yo visto. Entonces, para mí ellas son como muy, muy interesantes en ese sentido. Y como que autores que no son de ciencia ficción, que yo siempre estoy hablando de ella, de Nelly Campobello, porque a mí me parece muy hermosa su escritura. Y que todo el tiempo que alguien me conoce, yo, tienen que leer a Nelly Campobello, no lean a Pedro Páramo, lean a Nelly Campobello. Entonces, porque me parece que fuera de la ciencia ficción hay autoras como bastante valiosas y que de pronto no las estamos viendo. Entonces yo soy también como muy fan de ella. Y que me gusta ese estilo que tiene, que es como muy pulcro, muy bien trabajado, pero que te mueve muchísimo, o sea, en unas palabras te desacomoda totalmente. Entonces son como este tipo de autoras son las que a mí realmente me gustan mucho. Y también me gusta el estilo, que también no es ciencia ficción, ay, se me olvidó, la que escribió Temporada de Huracanes. Fernanda Melchor. Me gusta mucho como ese estilo que tiene y las voces narrativas. Entonces, son como este tipo de autoras que me parecen como interesantes, y cómo van construyendo como estos espacios mucho más allá también de lo que es la ciencia ficción.
Muchas gracias. Yo igual quiero sumar, aprovechando el espacio, ¿no?, las recomendaciones de Anne Leckie y Martha Wells, que hacen exploraciones súper interesantes de una experiencia neurodivergente, de la experiencia de ser una persona, pero no necesariamente ser humano, de existir en cuerpos que no son como cuerpos habituales, ¿no?, que a mí realmente me abrió muchísimo el panorama. Por ejemplo, Anne Leckie, ¿no?, que escribe sobre una persona que es una nave, ¿no?, que es el último cuerpo que queda de una nave espacial, que era una nave espacial gigante, una inteligencia artificial enorme, que además de eso tenía como 1000 cuerpos a su disposición, y ahora está atrapada pues en ese único y patético cuerpo humano que le queda, ¿no?, por ejemplo. Entonces creo que ahorita justamente es un gran momento, ¿no?, para escritoras de ciencia ficción, desde las más clásicas que podemos identificar como Octavia Butler, ¿no?, ya ni se menciona a Ursula K. Le Guin, ¿no?, ya ni se mencione a Margaret Atwood, ¿no? Entonces creo que son recomendaciones muy valiosas. Y bueno, para continuar con las preguntas, podemos preguntarnos, bueno, si para ustedes ha sido positiva la experiencia de ser escritoras de ciencia ficción y de ver la recepción que sus obras han tenido en el mundo. Entonces, no sé si quieras empezar, Anaís. Pues sí, diría que ha sido positivo en términos de comunidad. Hay muchas mujeres escribiendo ciencia ficción ahorita, las que estamos aquí, otras que no están acá. Llama mucho la atención de personas, mujeres y disidencias más jóvenes, ¿no?, que dicen como, wow, es un mundo que antes pues no existía y ahora uno puede aspirar, une puede aspirar, ¿no?, a ser parte de esta comunidad de escritura. Creo que es algo que tampoco me he planteado tanto porque no es el único género que escribo, y como decía ayer cuando estábamos hablando de Sofón, no me considero una escritora de ciencia ficción, más bien mi aspiración es ser escritora, punto. Pero sí, también creo que conforme, o sea, hay un revés a la moneda de la comunidad, ¿no?, que es que estar en una comunidad te da más visibilidad, lo cual obviamente es positivo, pero eso también hace que te da visibilidad a gente que pues no te quiere ver, literal, ¿no? O sea, que gente que no te quisiera ver escribiendo, gente que no te quisiera ver en una posición de mínimo, ínfimo poder, ¿no? Ya sea dando un curso, dando una plática como esta, ¿no? Entonces, pues sí, también me he encontrado con que hay ciertas personas que no concuerdan con mi visión. Y más allá de simplemente decir como, pues yo no estoy de acuerdo, me da igual, pues que sí lo llevan un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, creo que si uno mira el mundo, cualquier mujer que escriba, más allá de que escriba romance o escriba ciencia ficción, siempre se va a encontrar también con esa respuesta, ¿no? Sigue siendo un mundo hostil a nuestra palabra, por más de que nuestra palabra se haya vuelto comercial, etcétera. Entonces, pues no me lo tomo tan personal ni le doy importancia. Claro, ¿no? Luego te toca el hate. Sí, mientras más públicamente, ¿no?, más hate hay, ¿no? Pero a veces hay como haters muy puntuales, ¿no?, en talleres y otras cuestiones. Sí, ¿no? Y cada quien pensó en alguien, ¿no? Entonces dices, bueno, no sé si quieras continuar, Marina. Bueno, sí está. Ok, para mí realmente ha sido como muy positivo. Porque fue un cambio como de este pequeño mundo de la literatura y de estar escribiendo como cuando estaba en la universidad, y dejarlo porque sentía yo que no valía la pena, y regresar como a esto. Y yo le decía a una amiga, es que todo lo de la ciencia ficción y este encuentro y todas las cosas que hacemos y escribir ha sido como todo lo que yo esperaba que iba a ser la literatura, y lo está haciendo. Entonces para mí ha sido como muy positiva la experiencia dentro de talleres, no solo aquí en el Colisionador, sino en talleres que se han hecho en otros lados, incluso en otras charlas, conociendo otras personas, y siempre ha sido como bastante positivo. Sí, con sus altibajos, que de pronto hay alguien que no te quiere y te bloqueó de Facebook, ¿no? Pero te la encuentras en las reuniones y es como de, no hay bloqueada de la vida. Entonces, pero de ahí pues no ha sido nada negativo. Incluso pues en el taller siempre son como estas perspectivas o gente que te ayuda, ¿no?, a corregir tus textos, a trabajarlos, que de pronto dicen, esto podrías hacerlo así, dices, claro, tiene más sentido, ¿no? Y entonces eso como que sí ha sido bastante positivo en ese aspecto.
Eh, bueno, yo concuerdo con Anaís de que ya ser mujer es hostil en sí mismo, pero en cuanto a cómo ha sido la experiencia como escritora de ciencia ficción, pues creo que yo no me he enterado de mi hate todavía, entonces no dudo que lo haya, o sea, no dudo que alguien haya dicho en algún lado de este planeta como, Gaby no escribe nada. Seguramente sí, porque sospecho que lo han dicho de todos los escritores. Y creo que tiene que ver eso en realidad con quién resuena con tu obra, ¿no? O sea, porque pues más bien vas a tener personas que les vas a impactar y personas a las que pues obviamente van a detestar tus textos. Entonces, en ese sentido, no sé si sea una experiencia muy diferente a la de los escritores, ¿no? O sea, creo que también ellos sufren esa presión constante de uy, ¿escribe bien o no escribe bien, no? Entonces, pues hasta el momento lo padre de ser como escritora en todos estos ámbitos de lo especulativo, de la fantasía, de la ciencia ficción, pues es la comunidad, es una comunidad muy interesante porque además está todo el tiempo cambiando los puntos de vista, está todo el tiempo innovando, está todo el tiempo buscando, está todo el tiempo platicando, haciendo, pues, intercambiando, ¿no? Hay una efervescencia importante, creo yo, ahorita en todos estos géneros no miméticos, o sea, que no están copiando la realidad, vaya, tal cual, están como aventando experimentaciones de muchos tipos, están hibridando géneros, entonces yo siento que eso está padre actualmente, ¿no? O sea, es algo como muy vital y en ese sentido como escritor te enriquece, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno escuchar que ha sido como generalmente una experiencia positiva, ¿no? Salvo algunas excepciones puntuales, ¿no? Las cuales podemos bloquear de redes y a veces tal vez de la vida también. O funar también, sí, como último remedio, ¿no? Pero muy bien, pues muchísimas gracias por todas estas respuestas tan valiosas. Y ahora me gustaría pasar a preguntas del público, que si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, comentario, adelante, Marta, si quieres usar este micrófono. Ya sabían que me iba a ir contra ustedes, ¿verdad? Porque soy la única científica aquí. Sí. Mical es bióloga, pero no está con ustedes en la mesa. Y además Mical nos está traicionando hacia las ciencias sociales. Eso es falso, son científicas sociales todas y las necesitamos nosotros para equilibrar dentro de la nave. Sí. Estos son comentarios. La autora de Star Trek fue Dorothy Catherine Fontana y se le tuvo que poner desde Fontana porque si no, no habrían salido todos los capítulos de la primera temporada por el hecho de ser mujer. Número 1, fue bajada de la nave porque hubo muchas mujeres que votaron para que la bajaran de la nave. Sobre la inspiración, Anaís. Hace algunos años en la tertulia de ciencia ficción me funaron porque utilicé una frase, que se supone que es una falacia que dice que la naturaleza imita al arte. Arthur Clarke, cuando hizo la descripción de Titán, donde ocurría 2001, describió que había una laguna de hielo con un ojo en el centro y en ese ojo estaba el monolito de 2001. Cuando Carl Sagan hizo pasar por ahí uno de los Voyager, tomó una fotografía y efectivamente había un lago con un punto negro en el centro. Tomó la foto y se la mandó a Clarke y le dijo pensando en ti. Sí, o sea, esa es una muestra. Hace unos días en taller alguien dijo, voy a mandar mi nave en paquetes cuánticos. Sí. Dije, ¿cómo se te ocurrió eso? Dice, porque los paquetes cuánticos viajan a la velocidad de la luz. Sí. Y resulta que es la segunda persona que conozco que está utilizando paquetes cuánticos para lanzar una nave. El primero que lo hizo fue Peter Watts. Entonces, no subestimen lo que imaginan, aunque parezca que no es científico. Sí, cada una de las cosas que ustedes imaginan, aunque para nosotros es de dónde inventó Alina esto, o por qué Marina inventó esto otro, o de dónde se le ocurrió a Gaby que las cosas se van a cultivar solas en el refrigerador después de que hubo la explosión volcánica. Tengo que pensar cómo lo hizo y le van a brotar manos y va a salir caminando del refrigerador. Sí.
Y en ese sentido las felicito porque si no fuera por ustedes, yo no buscaría justificación teórica. Sí. Es la mera verdad. Y les consta, sí, no es una pregunta, es un comentario y quiero felicitarlos. Gracias. Muy bien, Adanaís, adelante. No, quería saber, como tú no nos pudiste contar tanto, quería saber si tú cuando escribes, pues, qué tanto usas ciencia o no. Yo estoy correctamente de este lado de la mesa. O sea, no tanto de eso decir, bueno, para mí, o sea, por ejemplo, también me pasa con otras cosas, ¿no? Como el rol y así decir, oye, pues lo que a mí más me importa es que funcione la historia, ¿no? A mí lo que más me importa es que funcionen los personajes, que sea divertido, que sea interesante, que sea dramáticamente y narrativamente satisfactorio. Entonces, de repente dices, bueno, no sé si esto funcionaría así, pero bueno, creo que si es dramáticamente interesante, puedo tratar de hacer que funcione, ¿no? Y yo sí soy de la escuela de Martha Wells, decir, bueno, o sea, esto está sucediendo así, ¿cómo? No lo sé, al personaje no le importa, el personaje no se va a meter a verlo porque a él porque el Murderbot le gusta ver series y ya, ¿no? O sea, no se va a meter a ver cómo está hecho, cómo es que están moviéndose a través de los agujeros del gusano, ¿no? Pero creo que a veces también el descubrir o conocer como teorías, ideas o conceptos muy puntuales sí ayuda, ¿no? Y a veces hay como unos momentos donde podemos conectar ideas que tal vez no habrían surgido de otra parte, entonces tampoco soy totalmente anti-investigación, pero sí, yo digo, bueno, la historia es lo principal y si la ciencia no está de acuerdo, pues peor para la ciencia. Un poquito relacionado con esto de la ciencia, o sea, yo les voy a decir cuántos de ustedes aquí, imagínense que ustedes ustedes son personajes de un cuento, ¿cuántos de ustedes van a decir, funciona de esta manera esta cosita, ¿no? O sea, creo que también parte de estas tecnologías es que muchas veces los personajes pues saben que está ahí y no necesariamente hay que explicarlo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces esta interconexión entre la ciencia, la tecnología y la escritura a veces va del punto de qué tú quieres contar y si esto es parte de tu historia, pues lo metes y si no, pues, o sea, en algún momento ustedes les van a contar a unas personas ¿cómo funciona el celular que traigo en la mano? Pues no, o sea, lo traigo y ya, y la mayoría de las personas a lo mejor no lo saben, ¿no? Entonces… Sí, lo cargo, ¿no? Y bueno, otra pregunta que yo les quería hacer, porque aparte, por ejemplo, yo, Gaby, debo decirte que estoy muy impresionada por el cuento que tienes en Liminal 3, que ya lo dije y ya lo he dicho en otras presentaciones, es mi cuento favorito de la antología, no, o sea, ese cuentazo, ¿no? Yo lo que quisiera un poquito preguntarles es, ya nos platicaron algunas de sus inspiraciones, pero aparte creo que sí hay una profunda conexión con lo que ustedes están sintiendo cuando escriben. Y esto también me interesa porque hace rato platicábamos de que a veces no es tan fácil ponernos desde la perspectiva del hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que mucho tiempo hemos dialogado sobre cómo escribimos personajes femeninos y nosotros, bueno, cómo le escribimos personajes masculinos. Entonces, para mí me agrada mucho como esto que mencionan de parte de lo que ustedes a veces sienten, a veces piensan. Y yo lo que quisiera preguntarles es, ¿de qué manera ustedes intentan como, que si su exploración literaria es parte también de pues una gestión propia de lo que ustedes están sintiendo y de esta incomodidad que sienten con el mundo, y si han encontrado coincidencias en otras personas que también encuentran en la literatura un refugio ante pues la manera en la que están gestionando sus propias emociones, ¿no? ¿Quieres empezar, Gaby? Ya que te menciono Mical por nombre. Bueno, ese cuento, lo que pasa es que además tomé un tema que me duele, ¿no? O sea, el tema que estoy tomando en ese cuento, para mí fue un tema difícil desde la carrera. Por eso digo que pues no puedo evitar latinoamericanos. O sea, nosotros tuvimos relación con testimonios de desaparecidos y hubo investigación sobre desapariciones. Entonces, una vez una profesora tuvo que parar una clase
completamente. Así de, no, ya, basta, vamos a darnos un respiro de 5 minutos porque me vio súper alterada porque nos estaban contando testimonios de desapariciones, ¿no? Entonces, era un tema que para mí siempre fue un tema doloroso y se cruzó con pues una parte personal, ¿no? O sea, que tiene que ver con uno nunca es lo que espera tu padre de ti, y tú no eres, y tu padre nunca es lo que esperas de él, ¿no? O sea, porque siempre está esta idealización doble. Entonces, como que ahí logré hacer ese match. Claro, no todos los cuentos que uno escribe logras que todo confluya. Uno lo intenta todo el tiempo, pero no siempre logras que todo lo que estás intentando plasmar ahí, todo lo que estás intentando manejar, confluya en un cuento exitoso, ¿no? Muchas veces pues es una melcocha que no sabes cómo arreglar. Entonces, creo que ese cuento lo logré, y lo logré por el narrador. O sea, porque cuando logro hacer el cambio de narrador, ahí es donde ese cuento logra pues cuajar todo. En cuanto a si yo explícitamente busco lo emocional en mi escritura, sí. O sea, yo siento que todo el tiempo, o sea, hay muchos escritores que buscan, por ejemplo, la imaginación, que buscan el juego de jugar con la inteligencia del lector, ¿no? Pero yo sí apunto a la emoción del lector, como conscientemente, vaya. Ay, a ver, bueno, respecto a si cómo la construcción de las historias y esto, creo que yo apelo un poco, no tanto a las emociones, porque cuando leo, por ejemplo, tus cuentos, sí hay muchas emociones. Y creo que yo apelo un poco más sí, a mi sentir y a mis experiencias como muy de mi vida cotidiana, que es como algún día en una charla que dio Krishna, que dijo, pues escriban como de lo que les está pasando, ¿no? Y que está ocurriendo, y luego digo, ay, bueno, estoy lavando los trastes y pienso, pues puedo escribir sobre tal cosa, pero sí escribo un poco más sobre mis experiencias. Y sobre esto de los personajes masculinos, estoy yo reflexionando que realmente pues no tengo personajes masculinos que aparezcan más de 3 líneas. Porque sí, con los niños he intentado trabajar como crear personajes masculinos, pero sí me cuesta bastante trabajo. Tal vez porque no resueno tanto como con ellos, e incluso con los niños pequeños, ¿no? Y sí, es como también es que es parte de escribir no solo ciencia ficción, sino del acto de escritura, pues hablar de lo que está, ¿no? De lo que tú tienes. Y a mí como autora me gusta un poco más jugar, pero por ejemplo con los nombres, que si pones como un poco más de atención en los nombres que uso, hay como una razón por la que tienen ese nombre, o hay una razón por la que está ocurriendo en tal lugar, pero porque me gusta mucho el significado de esta idea del nombre, que tiene una carga sobre el personaje, y para mí eso es como una forma también de construirlos. Creo que tengo por ahí, creo que una que se llama pensé en ponerle a alguien Constancia, porque se me hizo muy divertido que te llames Constancia, porque es, o sea, estar haciendo las cosas, ¿no? Tener constancia. Entonces busco como un poco eso, y pues ya. Bueno, para mí creo que la parte literaria es tanto una exploración de las cosas que me interesan y me preocupan, como una forma de poder arreglar el mundo dentro del microcosmo, decir, mira, aquí me gustaría que las cosas salieran de la forma como correcta, ¿no? Claro, el rescate llega al último minuto porque así es como me gustaría que fuera, ¿no? Y creo que eso es gran parte de, ¿no? O sea, tanto la parte de explorar la problemática como de poder hasta cierto punto darle un sentido, darle una coherencia, o a veces hasta darle una solución, ¿no? A través de los elementos especulativos. Y en relación a lo de los personajes masculinos, a mí creo que no me ha costado tanto, pero también siento que porque hay como muchísima exposición a personajes masculinos, o sea, creo que pasé una gran parte de mi vida leyendo mucho desde la perspectiva de personajes masculinos, y además yo diría que sí los uso mucho, pero también porque a veces es más fácil pegarles a ellos, ¿no? Que ellos sufran, y dices, bueno, el personaje femenino como que hay como de, oh no, o sea, como que tiene otras connotaciones, ¿no? Dices, bueno, se murió, bueno, pero con esa parte creo que hay como algunos temas interesantes de decir, bueno, también, ¿no? De dónde, qué cosas yo he leído, qué cosas yo he internalizado y qué cosas yo reproduzco, ¿no? Que pueden ser tanto positivas como negativas.
Pues yo creo que es un tema súper interesante porque mucha de la literatura no especulativa que están haciendo mujeres es autoficción. Y hay como este prejuicio de que las mujeres solo podemos escribir autoficción porque pues no... Sí, mientras los hombres escriben sobre el poder y la política y las guerras, etcétera, nosotras escribimos sobre nosotras mismas, ¿no? Y durante mucho tiempo en el canon pues sí fue real esa división, en parte porque pues las mujeres no tenían acceso al mundo fuera tanto como los hombres, ¿no? Entonces creo que siempre yo he pensado mucho en que haya una cierta reticencia de a lo mejor algunas escritoras de especulativo, de ciencia ficción, a caer en esa autoficcionalización, ¿no? Que percibimos como algo bastante negativo ya hoy en día, aunque no tendría por qué serlo, y mucho de lo que yo leo es autoficción. Y pues yo sí, la verdad, las que me conocen aquí saben que yo sí escribo mucho sobre mi vida, pero en clave de ciencia ficción. Me gusta mucho escribir sobre, pues sí, como tratar de desmenuzar emociones y situaciones que viví en la vida real, pero como trasplanarlas a una realidad donde son más legibles, ¿no? Porque pues en la vida cotidiana son a veces muy misteriosas. Entonces sí, yo diría que yo uso mucho la autoficción y al mismo tiempo me resisto un poco porque cuando pensamos autoficción pensamos mucho automáticamente en la maternidad, ¿no? Porque socialmente se cree que la gran historia que la mujer va a contar pues es la de ser madre, ¿no? Y a mí no me gusta nada ese tema. Entonces creo que ahí como que dudo, siempre digo, ay, otra vez estoy escribiendo sobre mí misma, ¿quién me va a querer leer? Pero bueno, no tengo una respuesta definitiva, sino más como una invitación a cuestionar esos prejuicios, ¿no? Contra la autoficción y pensar en qué significa la autoficción en clave especulativa, ¿no? Porque parecen cosas contrarias, pero en realidad se encuentran bastante fácilmente. Muchas gracias. Pues si no tenemos más preguntas o más comentarios, pues muchas gracias a todos por su participación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y todavía hay pues muchas actividades planeadas para el día de hoy, entonces no se nos vayan. Muchas gracias.